Bienvenidos al NOC, análisis de las cadenas de Markov y modelos de Leontief. Mi nombre es Harlin Francisco Sarmiento Arrieta, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, sede Vélez. A continuación vamos a desarrollar el curso como tal. Bien, tenemos en este curso, vamos a explorar dos herramientas matemáticas que son claves para el análisis económico y de procesos: las cadenas de Markov y el modelo de entrada-salida de Leontief. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Primero, comprender los fundamentos de las matrices. Segundo, representar sistemas con diagramas de estado. Tercero, construir y analizar matrices de transición. Y por último, aplicar el modelo de Leontief en la economía. La duración de este curso está estimada en aproximadamente 30 minutos. Es un tiempo muy corto, realmente, y requiere dedicación y esfuerzo para lograr el objetivo. Bueno, vamos a ver la lección número 1. Fundamentos matriciales y cadenas de Markov. Entremos en materia entonces. ¿Qué vamos a hacer en esta lección? En esta lección vamos a aprender a manejar operaciones básicas con matrices y a comprender qué son las cadenas de Markov. Estos conceptos nos permitirán analizar cómo evolucionan sistemas en el tiempo, es decir, estudiantes que aprueban o reprueban, clientes que compran o no, máquinas que funcionan o fallan, el estado del clima hoy y mañana, en fin, mucho análisis que se ajusta al diario vivir. Comencemos por las operaciones básicas de las matrices como tal. Bien, de las operaciones básicas de las matrices tenemos lo que es la suma y la resta, ¿sí? Hay unas restricciones o unas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de sumar o restar matrices. Primero, la más importante, las matrices deben ser del mismo tamaño. Aquí observamos en el ejemplo, tenemos dos matrices. Una matriz la llamamos A y otra matriz la vamos a llamar B. Ambas matrices son de tamaño 2 por 2. Escogemos este tamaño por simplificación del ejercicio. Se puede hacer este mismo procedimiento extensivo a matrices 3 por 3, 4 por 4, etc. En la suma de matrices y resta, lo único que tenemos que hacer es hacer la operación de suma algebraica o resta algebraica, es decir, con el signo, entre los dos términos ubicados en la misma posición en cada una de las matrices. Vamos a hacer aquí un breve ejemplo. Tomemos el 1 de la matriz A, que es la posición A11, y tomemos el 5 de la matriz B, que es la posición B11. El resultado lo colocamos en una matriz que denominaremos C en la posición C11. Vamos a sumar 1 más 5 nos da igual a 6. Tomemos el segundo elemento de la fila A, el A12. Lo vamos a sumar con el segundo elemento de la fila B, que es B12. 6 y 2 nos da 8. Lo vamos a ubicar en el elemento en la posición C12 de la matriz C o la matriz de resultado. Y eso es todo. Así lo vamos a hacer similarmente con la siguiente fila, con las siguientes filas de las matrices. Bueno, sigamos ahora con multiplicación por número. En una matriz es muy fácil. Simplemente tenemos una matriz 2 por 2 y multiplicado por un escalar, o sea, un número que multiplica todos los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces simplemente el resultado va a ser cada elemento multiplicado por ese número de la matriz. Las posiciones quedan idénticas. Bueno, vamos ahora a multiplicación de matrices. Entonces aquí ya el tema es un poco más de cuidado, pero sin embargo no es un tema complejo. ¿Qué vamos a hacer la multiplicación de matrices? Entonces, la primera condición es que la matriz, el número de
de columnas de la matriz A, o sea, la matriz de la izquierda. Si vamos a hacer aquí A por B, digamos que esta es A y esta es B nuevamente, y vamos a hacer, la operación que vamos a hacer es A por B. Nuestra matriz resultante es el producto de A por B. Muy bien. Entonces, condición importantísima. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Bueno, aquí como tenemos matrices cuadradas, 2 por 2, pues se cumple muy fácilmente la condición. 2 por 2 aquí, el resultado pues va a ser una matriz. Entonces, primero, condición de columna de este con condición de fila de esta. ¿Son iguales? Sí. Entonces, se puede hacer la operación. El resultado de la matriz resultante, ¿cuál va a ser? La matriz resultante va a ser la matriz 2 por 2. Y aquí tenemos precisamente la matriz resultante 2 por 2. Entonces, ¿cómo se hace la operación? ¿Cómo se hace la operación de matrices? Tomamos entonces, acá, voy a cambiar el lápiz, tomamos la primera fila de la matriz A, que hemos llamado A, y lo multiplicamos por la primera columna de la matriz B. La multiplicación se hace término a término. Es decir, aquí tendríamos 1 por 5, vamos a colocar el por acá, más 2 por 7. Eso nos da igual a ¿qué? A 5 más 14 nos da 19. Muy bien. Eso lo ubicamos en la primera posición de la columna resultante. Luego, tomamos la misma columna, la misma fila, perdón, de la matriz A y lo multiplicamos por la segunda columna para hallar la siguiente posición de la fila. En este caso será 2 por 6, perdón, 1 por 6, 6, más 2 por 8, 16. 16 más 6 nos da 22. Asimismo, seguimos entonces la segunda fila de la primera matriz multiplicada otra vez por la primera columna de la matriz B, nos da la posición A21, o la respuesta A21, perdón, de la posición de la matriz de respuesta. 3 por 5, 15, más 7 por 4, 28, nos da 43. Y luego, por último, tendríamos que 3 por 6, más 8 por 4, nos da 18 más 32, 50, y así hallamos el último elemento, el 2, 2 de la matriz de respuesta. Y listo, ya tenemos multiplicadas entonces dos matrices. Muy bien, vemos que no es nada difícil. Ok, continuemos entonces. Continuemos ahora con diagramas de estado. Un diagrama de estado representa gráficamente un sistema que puede pasar de un estado a otro con cierta probabilidad. Los nodos son los estados y las flechas dirigidas muestran las transiciones y sus probabilidades. Bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo, a mostrar un ejemplo de cómo se aplica lo que acabamos de hablar sobre los diagramas de estado. Tomemos un ejemplo, el ejemplo siguiente. Un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada 2 años. El profesor puede elegir entre tres modelos: M1, M2 y M3. M1 es máquina 1, M2 es máquina 2 y M3 es máquina 3. Si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2, con una probabilidad del 20% de que sea M2, o M3 con una probabilidad del 15%. ¿Sí? Si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 60% y 25% respectivamente. Pero
si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 50% y 10% respectivamente. Bueno, vamos a ver un diagrama a ver cómo se ve esto. Vamos entonces a mirar el diagrama de estado de lo que acabamos de leer. Nos dice entonces M1 la máquina 1, M2 la máquina 2 y M3 la máquina 3. Entonces, dice que el profesor tiene la máquina 1. La probabilidad de que el profesor se quede con esa máquina 1, lo vemos M1, nos da el 65%, o lo que es lo mismo, 0,65. Ahora, la probabilidad de que el profesor cambie de la máquina 1 a la máquina 2 está señalada por esta flecha aquí arriba y nos indica 0,2, o sea, 20%. Ok, muy bien. La probabilidad de que el profesor tenga la máquina 1 y seleccione la máquina 3 está representada por esta flecha inferior acá, ¿sí? Y nos dice que la probabilidad es de un 0,15%. 0,15, perdón, o sea, un 15%. ¿Ok? Bien, ahora, teniendo la máquina M2, o sea, la máquina 2, la probabilidad de que el profesor se quede con esa máquina es un 15%, o sea, 0,15. Pero si él decide cambiar de la máquina 2 a la máquina 1, la probabilidad que tenga es de un 60% o 0,6. Bueno, pensemos que entonces no escogió la máquina 1 ni se quedó con la máquina 2, sino que decidió por la máquina 3. Bueno, eso probabilidad representa un 10% o 0,1 como tal. Bien, ahora pensemos, tiene la máquina 3. La probabilidad de que él siga con la máquina 3 está representada por un 40%, o sea, 0,4. Pero si decide adquirir la máquina 2, entonces la probabilidad va a ser de un 0,1%. Y entonces, si no decide quedarse con la máquina 3 ni la máquina 2, sino la máquina 1, la probabilidad de eso está representada por un 0,5 o un 50%. Muy fácil, ¿sí? Entonces, estos son los diagramas de estado. Los cambios de un estado al otro se denominan transiciones como tal, ¿sí? Y se representan en valores menores a 1, 0,2, 0,6, 0,1, es decir, porcentajes. Los porcentajes los traduzco a números decimales, menores a 1. Bien, continuemos entonces ahora con la siguiente pantalla. Vamos a ver ahora ya las cadenas de Markov, entrando más en detalle. ¿Qué es las cadenas de Markov? ¿Qué es una cadena de Markov? Es un modelo que describe un sistema que cambia de un estado a otro de manera probabilística. ¿Qué significa esto? Al azar, pero cumpliendo ciertas reglas. ¿Ok? La clave es que el futuro depende solo del estado actual, no de lo que pasó anteriormente. ¿Ok? Es decir, la decisión de cambiar de un estado al otro depende solo de lo que tiene en este momento, más no de lo que pasó antes. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de un estudiante. Puede estar en tres estados, estudiando, descansando o durmiendo R. Cada día entonces, según de donde esté, hay cierta probabilidad de pasar al otro estado al día siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, si está descansando, puede ir a estudiar o puede ir a dormir. Si está durmiendo, puede entonces eh, despertarse y estar descansando o estudiando, y así sucesivamente, es decir, las combinaciones posibles entre las tres cosas como tal. Vamos a ver entonces cómo se representa esto. Se representa mediante lo que denominamos una matriz de transición de un solo paso. ¿Qué es esta matriz? Es una matriz cuadrada que contiene las probabilidades de pasar de un estado a otro en un proceso aleatorio. Cada fila representa el estado actual
Cada columna representa el estado siguiente. Las entradas son números entre 0 y 1. Esto está relacionado con el porcentaje. Porcentaje entre 0 y 100%, lo mismo que la probabilidad va entre 0 y 1. La suma de los elementos de cada fila debe ser 1, efectivamente, porque la probabilidad está distribuida en cada uno de las situaciones. Volvamos al ejemplo del estudiante. Si está estudiando, si está descansando, si está durmiendo. Cada probabilidad puede representar máximo, bueno, en igualdad de condiciones, el 33,33% o 0,33333, que sumado las tres situaciones nos daría máximo 1. Entonces, esas son todas las probabilidades posibles de un estado. Vamos a dar un ejemplo para construir esta matriz. Ya cambiemos el ejemplo del estudiante, vamos a hacer ahora un ejemplo con un autobús. Imaginemos un autobús que en cada parada puede estar en tres estados. Cuando el autobús llega a una parada puede tener tres situaciones. La primera, que esté vacío. La segunda, que esté medio o medio lleno o medio, mejor dicho. Y la tercera es que esté lleno, que el bus esté lleno. ¿Sí? Entonces, las probabilidades que se manejan acá. Bien, vamos a ver. Si el bus está vacío, ¿sí? La probabilidad que siga vacío en la próxima parada es decir 50% o 0,5. Entonces, eso lo representamos aquí en esta posición. Tenemos vacío y de que siga vacío estamos hablando del 50%. Recuerden que en las filas están las transiciones de vacío, medio y lleno al futuro. Y entonces ahora vamos a ver que tenemos de que pase de vacío a medio en la siguiente parada, tenemos una probabilidad del 40% o lo que es lo mismo 0,4. De que pase en vacío y en la siguiente estación se llene, la probabilidad puede ser un 10%, perdón, que es lo mismo que 0,1. ¿Sí? Bueno, ese es el caso hipotético de que esté vacío y se presenten las tres opciones. Ahora, de que esté medio y se pase a vacío. Si el bus está medio y va a pasar a vacío, tenemos una probabilidad de un 20%, lo cual nos da 0,2. Si está medio y sigue igual, medio, es decir, ni se llene ni se desocupe, nos quedan un 50% o 0,5. Y la tercera opción, si está medio y en la siguiente parada se llena, puede ser un 30% o 0,3. ¿Sí? Bueno, en forma similar, si el bus está lleno en esta parada y la probabilidad de que cambie, de que quede vacío, estamos hablando al 10% o 0,1, o de que esté lleno y vaya a medio, estamos hablando del 30% o 0,3, o de que esté lleno y siga lleno, estamos hablando de 60% o 0,6. Bien, ok, ahí ya tenemos nuestra matriz de transición. Una de las cosas que hay que validar en la matriz de transición es que la suma de los estados de transición en cada fila nos tiene que dar igual a 1. No puede ser mayor a 1. Estamos hablando en las filas. Aquí si sumamos 0,5 más 0,4 nos da 0,9 más 0,1 nos da 1. En la siguiente fila nos tenemos 0,2 más 0,5 nos da 0,7 más 0,3 igual a 1. Y en la tercera fila vemos que 0,1 más 0,3, 0,4 más 0,6 igual a 1. Entonces, esto nos indica que nuestra matriz está bien construida, ¿sí? Está perfectamente analizada y podemos continuar. Bueno, vamos a borrar entonces eh, los dibujos como tal. Y continuamos a la siguiente presentación. Vamos a hacer entonces ya un reto práctico, ¿sí? Imaginamos que una persona tiene tres hábitos posibles al iniciar su día. El primero, A, hacer ejercicio. B, leer. C, no hacer nada, no hacer ninguna actividad. Su comportamiento se modela como un proceso de Markov. A partir de la observación de varios días se encontró lo siguiente. Si hoy hace ejercicio A, mañana tiene un 50% de probabilidad de repetir ejercicio, ¿sí?
un 30% de leer y un 20% de no hacer nada. ¿Sí? Si hoy hace ejercicio, si hoy lee, mañana tiene un 40% de hacer ejercicio, un 40% de repetir lectura y un 20% de no hacer nada. Si hoy no hace nada, C, mañana tiene un 30% de hacer ejercicio, un 30% de leer y un 40% de repetir inactividad. Bien, entonces, ¿cuál es el reto, chicas y chicos? Dibujar el diagrama de estado, la matriz de transición de un paso y un texto de 2 líneas reflexionando sobre qué hábito tiende a repetirse más. Esto es un reto que dejo acá en esta lección para que por favor, lo desarrollen. Bueno, aquí les dejo una breve bibliografías de videos en YouTube para ampliar un poco más estos conceptos. ¿Sí? Espero les sirva y lo puedan aprovechar. Adicionalmente a eso, pues hacemos un resumen o un cierre reflexivo sobre lo que acabamos de ver. Decimos que las cadenas de Markov y los fundamentos matriciales no son solo herramientas matemáticas abstractas, parecieran, sino que son modelos que permiten comprender y predecir procesos reales. En la vida diaria los usamos al analizar hábitos de estudio, comportamientos de clientes, funcionamiento de máquinas, o modelar el clima o las rutas de transporte, como les había comentado antes. Lo más importante es que estos modelos nos muestran que el futuro inmediato depende del presente, más que del pasado lejano. Esta forma de pensar ayuda a simplificar problemas complejos y a tomar mejores decisiones en contextos donde el azar está presente. Bueno, por último tenemos una reflexión. ¿Qué procesos de tu vida personal, académica o laboral podrías representar con una manera Markov? ¿Qué decisiones podrías anticipar si conocieras las probabilidades de transición entre diferentes estados? Interesante pregunta. Espero que la analicen y puedan darle una respuesta. Muy bien. Aquí pues tenemos un quiz de autoevaluación, por favor, para que lo resolvamos. Ahí pues está la respuesta. La idea es no mirar la respuesta, sino primero tratar de resolver la pregunta y después validar la respuesta. Bueno, muchachos, tenemos otra pregunta, son 2 preguntas. Y creo que con esto finalizamos nuestra primera lección. Espero poder verlos en la segunda lección como tal. Muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto.